Ser minero. Son las 12:40, seguimos nuestro camino, lo hacemos ahora encontrándonos con Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Hoy no he dicho eso de que nos dirigimos hacia Sabero porque te pillamos en otros menesteres, ¿no? Pues sí, hoy, bueno, como sabes, todos los meses el museo organiza, bueno, lo que nosotros llamamos MSM Activo, que son actividades que hacemos fuera del centro, que tienen, bueno, pues por objetivo el completar o complementar la información que damos en el museo. Suelen ser rutas de senderismo, bien por zonas mineras o por zonas con patrimonio industrial o siderúrgico, o bien, como es el caso de hoy, visitas a empresas que tienen relación con la minería o la siderurgia. Y hoy, pues sí, estamos un poco lejos de Sabero, relativamente, a 1 hora y media. Estamos con un grupo de amigos del museo viendo la fábrica Adaro en Gijón, de la que, si recuerdas, hablamos ya en su día, creo que en enero. Sí, con uno de sus directivos incluso. Sí, con su director comercial, con Luis Adaro, de la familia Adaro. Que bueno, y esta fábrica es muy interesante, es un referente en todo lo que es la iluminación de la mina en España y en el extranjero, y bueno, pues parecía una visita imprescindible, y bueno, y en eso estamos, hacemos esta parada para hablar de otra cosa, porque a Adaro ya hablamos, pero aquí estamos muy bien visitando esta fábrica. Mira qué bien. Hoy además parece que nos ha dado por lo audiovisual, porque hemos comenzado hablando de un proyecto cinematográfico en León, y hoy pues también, ¿no?, en esta sección va a tener su cabida. Vamos a hablar de un documental de alguien que yo no sé, me pregunto incluso si no andará muy lejos de donde tú estás, porque por lo menos de origen asturiano lo es. No lo sé yo dónde estará nuestro invitado, ¿no? Creo que estará en Gijón, seguramente, sí. Bueno, mañana es el 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Es un aspecto muy importante en cualquier trabajo, pero sobre todo en el trabajo minero. Y bueno, por eso hoy, como decías tú, dentro de la sección Ser Minero y de Cine Minero, bueno, pues vamos a recomendar un documental que está muy relacionado con ese tema, que lleva por título Morir en el Tarronal, que le hemos proyectado en el museo hace unos días y que nos está hablando, bueno, de la tragedia, porque se puede llamar así tragedia, que se vivió en una minería, en este caso en la del mercurio, no la del carbón, pero sí la del mercurio, y en una zona hermana como es Asturias, donde estamos ahora. Y bueno, también, como decías tú, para hablarnos de este documental, pues creo que nos acompaña su director, Luis Felipe Capellín. Pues Luis Felipe, días. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿En Asturias bien, te cogemos, de hecho, o qué? Sí, en Gijón. Lo que lamento es no estar con los amigos del museo, que también me trataron la semana pasada cuando presenté ahí en Sabero esta película, ¿no? Pero sí, estamos en Gijón. Ellos se supone que por el polígono de Bancunión, que es como se llama el lugar donde está la fábrica de Adaro, y yo en el centro de la ciudad, en el Paso de Begoña. Bueno, porque yo imagino, Luis Felipe, que este documental no lo haces por casualidad, ¿no? ¿Habrás mamado de alguna manera cultura minera o por qué surgió en un momento determinado un proyecto así? Sí, mira, te explico. Yo no mamé cultura minera como tú dices, pero sí tuve muchísima relación con el mundo de la minería por mi implicación en la lucha por la transformación de la sociedad y sobre todo en los años plomizos de la dictadura que vivimos en este país. Yo recuerdo con 8 años ver los camiones de la policía justo donde yo me encuentro ahora. Allí estaba el cuartel de la Policía Nacional en Gijón, en el Paso de Begoña, como digo, y recuerdo en el año 62, yo tenía 10 años, todo el paseo lleno de coches, de camiones, de furgonetas, algunos que yo no había visto nunca, ¿no?, porque eran de estos que tenían mangueras, y recuerdo un poco la sensación de miedo, de preocupación que tenía toda la gente en la ciudad, o la mayoría de la gente en la ciudad. Eran policías que habían venido a otros lugares de España para sofocar las huelgas de los mineros en el año 62. Siempre cuento una anécdota. Yo bajé un día a la mina de La Camocha, aquí en Gijón. Bajé con amigos mineros. Como anécdota también comentar que cuando tú bajas voluntariamente a una mina, te hacen firmar un libro
por si acaso ocurre un accidente, sí, que es bajo tu responsabilidad, ¿no? Bueno, pues la persona anterior a mí en ese libro que había firmado era el señor González Don Felipe, presidente del gobierno de España durante muchos años, ¿no? Yo recuerdo, como digo, que bajé, yo lo único que les pedí a mis amigos, miembros del comité de empresa de la mina de la Camocha, que no quería hacer una visita turística, es decir, que me bajasen, que yo viese lo que era la vida del minero de verdad, ¿no? Cuando salí pensé que si yo tenía que vivir del trabajo en la mina me moriría de hambre. Es decir, solamente tuve aquella experiencia que duró varias horas porque, como digo, el camino fue largo, es decir, vi lo que era de verdad la vida del minero dentro y, como digo, pasé tanto miedo que digo, bueno, me moriría de hambre. Por eso me duele mucho cuando la gente critica sin saber o habla de las grandes pensiones que cobran los jubilados de la minería, o que hablan de las facilidades que se les da, o que como un minero con 40 y pico años puede estar jubilado y con grandes salarios y demás, ¿no? Entonces yo siempre pienso con que entrasen media hora, una hora en la mina, todas esas personas seguramente cambiarían de criterio, ¿no? Claro, el riesgo y la penosidad que lleva aparejado exactamente. Está ahí, ¿no? Y está ahí y está también en tu documental, ¿no? Del que tenemos también que hablar. ¿Qué es el Tarronal y cuáles son los hechos que relatas en ese documental, Luis Felipe? El Tarronal es una mina que se encuentra en un barrio de Mieres, aquí en Asturias, en el barrio de La Peña, y es una mina de mercurio, es una mina de arsénico y de cinabrio, que son los minerales que uniéndose dan lugar al mercurio. En esa mina, en 27 años más o menos, hasta 1974, desde en concreto en abril de 1974, trabajaron 800 mineros. De esos 800 mineros quedan vivos 4. Murieron todos a causa de la contaminación producida por el mercurio. Asturias en esos años fue potencia mundial, no solamente en España, sino potencia mundial en la producción de mercurio. No es casualidad, sencillamente en ese tiempo, en los países más desarrollados, por ejemplo en Canadá, en Japón, en Estados Unidos, la producción del mercurio estaba prohibida ya porque eran conscientes de las consecuencias que tenía. En España, dada la situación política que había, pues eso permitía que se obviasen demasiadas medidas de todo tipo, por ejemplo, las de seguridad. Los trabajadores de la mina del Tarronal fueron, asesinados, se puede decir, porque realmente en la película aparece el testimonio de un minero cuyo padre había empezado a trabajar en la mina a los 16 años, a los 34 estaba jubilado y a los 39 estaba muerto. Y no fue un caso aislado, o sea, realmente la situación de estos mineros era así, ¿no? A mí me parecía que era una historia que había que contar. Siempre que se habla de Asturias, se habla de la minería, y siempre que se habla de la minería de Asturias, se habla de la minería del carbón. Y evidentemente los mineros del carbón tuvieron su dolor, tuvieron sus situaciones, su silicosis, sus enfermedades, pero los mineros del mercurio son los grandes olvidados hasta el día de hoy, no solamente en Asturias, sino en España. Lo que yo traté de contar era, pues dar la voz a quienes nunca la tuvieron, contar una historia que no se cuenta, que se silencia, o si alguna vez se habla de ella, se manipula. Lo que intenté fue dar voz a esas familias que quedan, a los vecinos, a gente que conoció de primerísima mano esa situación y trasladarlo a la sociedad. Es probable que Roberto también quiera trasladarte alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Porque estoy convencido de que el otro día la proyección daría pie al debate, sí, a comentario por parte de la gente, ¿no, Roberto? Es un documental duro, porque es un documental, se ve y ellos cuentan, sobre todo los descendientes, los familiares, cómo morían, ¿no? Esta gente de los mineros del mercurio, que era algo muy penoso, casi se desangraban por dentro, era una cosa
espectacular de ver, ¿no? Y de escuchar. Y yo, Luis Felipe, el otro día me quedé con ganas de preguntarte, yo no sé, ¿eran conscientes los trabajadores realmente de lo que estaba sucediendo? Porque sí que había algunos que a los 2 días abandonaron el trabajo, o la necesidad también les hacía, o la poca formación igual en el momento. ¿Cómo es que podían seguir años y años trabajando hasta que prácticamente morían trabajando? Yo creo que se juntaban varias cosas, ¿no? La primera, yo creo que la necesidad. Estamos hablando de los años 40, años 50, 60, la necesidad era enorme, era muy grande, muy grande. En la película también, si recuerdas, se insiste mucho en que la inmensa mayoría de los mineros era gente que venía de fuera, portugueses, castellanos, había muchos leoneses, que seguramente quienes estén escuchando ahora este programa, es muy posible que recuerden o que conozcan algún minero que hubiese trabajado en el Tarronal, ¿no? Luego hay un testimonio de una viuda de un minero que habla de la ambición. En el mercurio se pagaba poco, pero se pagaba más que en la mina del carbón. Entonces había mucha gente que se planteaba el decir, bueno, tenemos que salir de la pobreza en la que estamos y vamos a hacerlo gracias al trabajo en la mina. Y luego yo creo que había un desconocimiento muy grande, ¿no? Efectivamente, hay otro testimonio, ¿no?, en el que dice, yo no vi morir a nadie, yo lo que veía era que faltaba uno, otro, y dice, no, murió. Quienes sí los vieron morir, hay un testimonio de una persona que habla de cómo un trabajador de pronto cae ahí en medio de vómitos de sangre tremendos, ¿no?, y acaba muriendo. Entonces es consciente de lo que está pasando y dice, yo me voy, y gracias a eso está vivo. Yo este sábado estuve en Mieres en un acto que organizaba ahí una asociación, la Asociación Amigos de Mieres, y allí estaba este señor muy malín ya, con cáncer y tal, pero allí está sobreviviendo, ¿no? Yo creo que no eran conscientes realmente, ¿no? O quizás sí, pero yo creo que la gente hay veces en que prefiere ocultar la realidad que están viviendo, ¿no? Negarla, aunque sea una evidencia, negarla porque quizás es la forma de sobrevivir, no lo sé. Bueno, me imagino que habrá sido, no sé si un alivio o un consuelo parcial, aunque sea, el hecho de que haya rescatado esta historia, digo, para los propios protagonistas y sobre todo para sus familiares, ¿no? Dado que muchos de ellos han perecido ya con el paso de los años. Sí, yo me siento realmente muy orgulloso de haber hecho esta película. No es la primera, llevo varias, pero esta me siento especialmente orgulloso porque el estreno que se produjo en Mieres, en un salón con capacidad para 350 personas, pues al final tuvieron que impedir la entrada a muchas personas después del accidente de la Arena de Madrid, pues eso se cuida, pero en el salón debía haber como 700 personas y otras 300 no pudieron entrar, y la gente estaba muy impresionada realmente, porque todavía quedan, no, como decimos, no los mineros, pero sí familiares directos y gente, vecinos que conocen cómo fue aquella historia tan dramática, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que para esos familiares se sienten, por lo menos que de alguna forma recuperan una parte de la historia que está muy escondida, muy oculta. Yo en casi todos los lugares donde presento la película siempre digo, por ejemplo en el caso de Asturias, ¿no?, los ayuntamientos de la zona central, de la montaña central, las comarcas más mineras, que deberían de hacer un reconocimiento a los mineros, no de dinero ni nada, que ya no tiene ningún sentido, pero por lo menos, pues yo qué sé, el darles una calle o una plaza o algo pues, que reconociese el esfuerzo de esta gente. Mientras llegan los reconocimientos oficiales, ahí está el del mundo de la cultura y de la sociedad civil encarnado en este documental Morir en el Tarronal, obra de nuestro invitado de hoy aquí en Ser Minero, Luis Felipe Capellín. Luis Felipe, te mandamos un fuerte abrazo desde León. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Es recíproco. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Que siga bien esa visita y hasta el próximo lunes. Aquí seguimos y hasta el próximo lunes. Muchas gracias.